En este vídeo vamos a hablar del core loop o lo que se conoce como bucle de juego en español. ¿Y qué es el core loop? Pues para entenderlo te voy a poner un ejemplo muy sencillo y seguro que lo adivinas rápidamente. ¿Eres capaz de adivinar de qué juego estoy hablando con estas 4 reglas? Aparece una pieza que cae. Durante la caída puedes rotar y posicionar la pieza. Al llegar abajo, la pieza se mantiene en su última posición. Y si hay líneas completas, desaparecen. ¿Te suena? Y es que, como seguro que has adivinado, este es el bucle del juego del Tetris. Esto es un concepto básico del diseño de videojuegos, pero que si lo entiendes, lo aplicas en tus juegos y especialmente si lo modificas como ahora te enseñaré, puedes conseguir resultados muy únicos y muy originales. Por ejemplo, si modificamos la última parte del core loop de Tetris y cambiamos si hay líneas completas, desaparecen y atacas a otro jugador, estamos jugando a Tetris 99. Por otro lado, si modificamos la última parte del bucle por las líneas completas desaparecen excepto si está el modo zona activado, estamos jugando a Tetris Effect. O incluso existen modificaciones súper originales como Tricky Towers, donde las líneas completas no desaparecen, simplemente se quedan ahí y el juego consiste en hacer la torre con piezas de Tetris más grande sin que se derrumbe. Así que si te gusta el desarrollo de videojuegos, suscríbete al canal para ver más vídeos así y vamos a empezar por lo básico a la hora de crear un juego, el bucle de juego o el core loop. Este elemento es importante porque, como habéis visto en el primer ejemplo del vídeo, el core loop va a definir la experiencia de juego, el diseño central y la estructura de nuestro juego. Esto, que puede sonar complicado, en realidad solo significa que el core loop son las acciones que va a repetir el jugador durante el juego una y otra vez. La gracia de estos bucles es que son una parte intrínseca del diseño de tu juego, es decir, si cambias una de las piezas, puede cambiar completamente la experiencia del jugador. Así que voy a poner otro ejemplo para que se entienda fácil. El bucle de un juego de fútbol es sencillo, el balón se pone en juego, los jugadores mueven el balón y finalmente hay un gol. Una vez se marca el gol, el balón se vuelve a poner en juego y bueno, todos sabéis cómo funciona el fútbol. Pero si ahora cambio una sola palabra de este bucle y en lugar de ser los jugadores los que mueven el balón, son coches los que mueven el balón, ya sabréis que obviamente estoy hablando de Rocket League o Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, para los amigos del canal. Obviamente no hace falta que te quedes en lo básico, un buen juego siempre intentará añadir novedades al bucle mediante objetos, nuevas armas, nuevos enemigos o cualquier otra sorpresa que se le ocurra al desarrollador. Pero la estructura general, como habéis visto en los ejemplos, suele ser evento, acción del jugador, recompensa variable y, si quieres darle un poco más de profundidad, estrategia. Otro ejemplo de estructura que podéis usar es la de Nicolas Lovell, que es un diseñador y consultor de videojuegos especializado en hacer que los juegos free to play sean rentables. En su modelo crea una estructura de pirámide, con una capa base, una capa de retención y una capa de superfan, siendo el superfan el que se centra en conseguir objetivos a largo plazo. Lovell divide los core loops en 3 tipos. El core loop lineal, que se basa en progresar mediante misiones y narrativas. El core loop estratégico, que es especial para los juegos de estrategia y pone como ejemplo Total War, y el core loop rejugable, que obviamente se aplica en juegos procedurales, runners, roguelikes, juegos de cartas y todos estos tipos de juegos que no tienen un final. Otro modelo que también es muy interesante es el de Daniel Cook, pero ahora mismo no voy a hablar de él porque es bastante más complejo y se aplica prácticamente a todos los tipos de juego, ya que se enfoca más en la mentalidad del jugador. Así que nada, si os interesa, dejadme en los comentarios y a lo mejor le dedico un vídeo futuro. Así que tened en cuenta que lo que estoy explicando en este vídeo es una teoría básica que no se aplica a todos los tipos de juegos, pero sí que son plantillas que podéis usar. Aún así, lo ideal es que los bucles intenten tener 3 elementos básicos y voy a usar un juego que literalmente se basa en bucles como lo es Hades para explicarlo. Hades es un juego roguelike que se basa en intentar salir del infierno combatiendo contra monstruos en diferentes habitaciones, consiguiendo habilidades que te dan los dioses, pero al final algún bicho te acaba matando y vuelves a casa de tu padre, que es Hades. Así que el primer elemento que debe tener un core loop es que el jugador debe tener la oportunidad en cada bucle de mejorar sus habilidades y por lo tanto mejorar como jugador. Por ejemplo, en cada bucle de Hades, el jugador va a aprender algo nuevo, ya sea cómo funciona una nueva habilidad, o cómo se combate a un enemigo, qué ruta es la más óptima, y por lo tanto va a mejorar como jugador. El segundo elemento es que el bucle se puede usar para crear y expandir más contenido interesante en el juego. En este caso, además de expandir con armas nuevas o nuevas habilidades, se añade narrativa para hacer que cada bucle sea más interesante para el jugador.
Por último, el bucle ofrece una experiencia unificadora y consistente. Es decir, los jugadores interiorizan las reglas básicas del juego y así ya intuyen cómo van a funcionar las fases más avanzadas. Y esto es básicamente así, en cuanto llevas 2 o 3 runs de Hades, ya entiendes a la perfección la estructura del juego y aunque no puedas saber a ciencia exacta qué va a pasar en la próxima habitación, más o menos con lo que tú ya has aprendido de antes, puedes empezar a planificar acciones y normalmente tienes una idea en la mente, ¿no? Y una experiencia previa de lo que tú crees que va a ocurrir. Así que vamos a ver un par de ejemplos más de otros tipos de juegos. En el caso de un juego de puzzles, el Game Loop podría ser explorar un área, resolver puzzles, y se desbloquea una nueva área. Esta estructura es súper típica en la gran mayoría de juegos de puzzles y aventuras gráficas clásicas e incluso los más modernos como There Is No Game o Call of the Sea. Si te gustan los juegos de granjas, sabrás que uno de sus loops principales es plantar semillas, regar las plantas, venderlas para conseguir una recompensa y entonces poder comprar más semillas para plantar más plantas y así hasta que te quedes sin espacio en la granja. Si nos vamos a un juego de plataformas, tenemos que avanzar, detectar un obstáculo y superar el obstáculo, normalmente saltando. Si lo tuyo son los shooters, tendrás que moverte por el mapa, detectar a un enemigo y disparar a un enemigo. O por poner otro ejemplo, el núcleo básico de los RPG también es bastante sencillo, es explorar, derrotar enemigos y obtener una recompensa. Con mejores recompensas podremos derrotar enemigos más fuertes, lo que hará que tengamos también mejores recompensas y podamos derrotar entonces a enemigos todavía más fuertes, y así hasta el nivel máximo del juego. En la gran mayoría de RPGs, donde modifican su bucle de juego es en derrotar enemigos, si lo haces por turnos, si lo haces en tiempo real, si lo haces con armas cuerpo a cuerpo, si lo haces a distancia. Habiendo visto estos ejemplos, estoy segura de que te has dado cuenta de que muchas veces el loop central no engloba todo el videojuego, es simplemente la acción que más veces va a repetir el jugador. Dentro de los juegos hay otros bucles principales e incluso otros subbucles y todo depende de la complejidad del juego. Por ejemplo, en el caso del Tetris, el bucle secundario podría ser que al completar el primer bucle, las piezas cada vez caen más rápidamente y por lo tanto complican más el juego. Y es por estos detalles que cada versión de Tetris es única, aunque el núcleo central sea el mismo. En general se suele decir que el bucle principal, el core loop, es lo que ocurre cada segundo del juego. El bucle secundario o incluso gameplay loop es lo que ocurre cada minuto, y el terciario, si lo hay, es lo que ocurriría cada hora de juego. Al final lo importante es ser capaz de detectar y ser consciente de cuál es la acción que más veces va a repetir al jugador en el juego. Pero hay que ser conscientes de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y crear un gran bucle de juego se puede usar para el bien y crear un gran juego o se puede usar para el mal. Como por ejemplo crear adicción al juego usando bucles de compulsión, que básicamente es un bucle que estudia cómo crear una recompensa neuroquímica en el cerebro como la liberación de dopamina, y esto normalmente suele tener el objetivo de que el jugador se gaste más dinero. Y es que hay gente que se dedica principalmente a estudiar esto, como por ejemplo el tal Nicolas Lovell del ejemplo de la pirámide que os he puesto antes. Y es que en general os puedo asegurar que los mejores bucles que te dan galletitas para llevarte al lado oscuro están en los juegos free to play. Esto me da un poco de vergüenza, pero como podéis ver en mi Steam, en 2017 jugué 260 horas al Clicker Heroes, que la mecánica principal del juego es derrotar enemigos mediante clics. Brutal, ¿eh? En 2018 jugué 88 horas a Fallout Shelter solo en Steam sin contar las horas del teléfono. Es cierto que no invertí ni un euro en estos juegos porque suelo tener mucho cuidado y creo que romper la barrera psicológica de hacer la primera compra luego te hace que sea más fácil comprar más, así que lo evito. Pero el resumen es que son juegos muy simples a los que me enganché porque el bucle principal era adictivo y está diseñado a conciencia para que lo sea. Sin embargo, en este vídeo no voy a entrar en este tipo de bucles, no voy a poner ejemplos y vamos a quedarnos en el lado de la luz y de la fuerza del desarrollo de videojuegos. Así que, vamos a la práctica. ¿Cómo puedes aplicar un game loop a tu juego? Lo primero es decidir qué tipo de juego quieres hacer, ya sea un género o un ejemplo concreto. Luego deberías identificar el core loop de ese juego. Como has visto durante el vídeo, no se suelen hacer bucles muy complejos, así que no te agobies si tu bucle parece demasiado simple. Ahora, con este poder y conocimiento en tus manos de desarrollador, puedes modificar ese core loop que tanto te gusta para hacerlo tuyo y que se adapte al juego que tú quieres crear. En el cuarto paso, deberías desarrollar un prototipo con la mecánica para comprobar que se puede implementar y que es divertido de jugar. Así que por último deberías jugar al prototipo y conseguir feedback de la gente, que la gente lo juegue y veas si vale la pena seguir trabajando en ese bucle.
Si funciona, siempre puedes mejorarlo y seguir añadiendo cosas, pero si no funciona, siempre puedes regresar al paso 3 y buscar otra forma de modificar el game loop. Pues como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Esta semana como recompensa tenéis a un perrito un poquito feo, pero muy mimoso. Y ya sabéis que el bucle de YouTube también está estupendamente. Simplemente tenéis que darle al like, suscribiros y ver otro vídeo. Y así hasta el infinito y hasta que os canséis. Espero que tengáis un maravilloso día como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!